Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. La novela del Mayo Zambada crece con especulaciones de traición. También las inversiones por nearshoring peligran en México con las políticas de Trump y Nicolás Maduro a punto de quedarse un periodo más al frente de Venezuela. Es lunes 29 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy bien informada. Hoy está conmigo Fernanda Hernández, editora de Internacional en Expansión. ¿Cómo estás, Fer, en este arranque de semana? Estoy muy bien, Gonzalo, muy ansiosa por comentar todo lo que traemos, que la verdad traemos muy buena información hoy. Sí, la verdad es que nos quedamos pues todos en ascuas, en el pendiente de lo que ocurrió con el Mayo Zambada. El viernes pasado les platicamos pues un poco de lo que se sabía hasta ese momento y desde luego este tipo de telenovelas pues no respetan el fin de semana y sigue avanzando la información. Y bueno, la detención del Mayo, de acuerdo con fuentes, se produjo después de largas conversaciones de rendición entre las autoridades estadounidenses y, ojo, el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López. Esto, insisto, se lo comentaron algunas fuentes a la agencia de noticias Reuters. Una nota bastante interesante que empieza a dibujar, Fer, lo que habría ocurrido, ¿verdad?, con este gran capo mexicano. Los detalles que estamos conociendo de este caso se parecen cada vez más a una serie. Parece que estoy viendo un guión de Los Soprano o a lo mejor de otro tipo de serie. Pero de acuerdo con lo que sabemos, con lo que reportó la agencia Reuters, el hijo del antiguo capo del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, que ya está encarcelado, planeaba entregarse al aterrizar en El Paso, Texas. Pero otro pasajero que iba ahí, el Mayo Zambada, fue engañado por el Chapito, de acuerdo con dos funcionarios y dos exfuncionarios estadounidenses citados por la agencia Reuters. Y pues la detención, como dice, se produjo después de muchas negociaciones de rendición del hijo del Chapo, pero había un momento, como ya había pasado bastante tiempo, en el que las autoridades estadounidenses dijo, bueno, esto ya no va a pasar, Joaquín ya no se va a entregar, pero, oh sorpresa, se entregó y como guinda del pastel, como cerecita, también tuvieron al Mayo Zambada. Sí, es una cosa muy interesante porque no se esperaba en lo absoluto que como parte de esta rendición del hijo del Chapo estuviera también Ismael El Mayo Zambada. Lo mencionábamos la semana pasada, quizá el capo mexicano más elusivo en los últimos años, quizá de la historia, ¿verdad?, del narcotráfico mexicano, y pues finalmente formó parte de este, vamos a llamarle, de esta rendición, de esta entrega por parte de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Guzmán López, fíjate nada más, convenció a Zambada, de acuerdo con estas fuentes, para que subiera al avión, diciéndole que lo volaban para ver propiedades inmobiliarias en el norte de México. Esto, insisto, de acuerdo con la versión de dos funcionarios y un exfuncionario estadounidenses. Y bueno, la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, el NSH por sus siglas en inglés, llevaron a cabo la operación, desplegaron a los agentes de sus oficinas locales de El Paso y llegaron al aeropuerto justo cuando el avión privado aterrizaba, según lo que vimos también en un video. Anduvo circulando en redes sociales este video en el cual se ven las camionetas, ya sabes, típicas del FBI, típicas de la Agencia Nacional de Seguridad. Llega el avión y pues se ve cómo arrestan o detienen a varias personas que bajan de la aeronave. Y bueno, la inesperada detención del Mayo, que tiene alrededor de 70 años, y la forma en que parece haber sido traicionado por Guzmán López, que tiene 38, sin duda sacudirá el mundo del narcotráfico mexicano. Y aquí, como siempre que hay, Fer, una detención de este nivel, hay miedo de que haya una represalia sangrienta al centro o en el corazón del propio cártel de Sinaloa.
Sí, se vienen días complicados para Sinaloa, seguramente después de esto, de lo que parece una traición, porque, bueno, Zambada ya se declaró no culpable el viernes ante un tribunal en Texas de cargos de narcotráfico, incluyendo empresa criminal continua, conspiración de importación de narcóticos y lavado de dinero. Y su abogado dijo que el cliente no llegó voluntariamente a Estados Unidos, lo que ya habíamos dicho, llegó, por lo menos esa versión, por engaños. Es correcto. A ver, lo que acabamos de mencionar es la versión de un lado, es una parte de la historia. Lo que dicen los abogados del Mayo es que a su cliente lo secuestraron, que llegó un comando y lo obligaron a volar a Estados Unidos. ¿Y qué crees? También esta opción me la creo, también esta versión me parece muy real. Frank Pérez, el abogado de Zambada, dijo que Joaquín Guzmán López y 6 hombres con uniformes militares emboscaron al Mayo cerca de Culiacán, lo obligaron a subir al avión y de ahí lo llevaron a Estados Unidos contra su voluntad. De nuevo, no me parece nada descabellada esta versión. Pérez agregó que el incidente provocó algunos problemas de espalda y de piernas a su cliente, a Zambada, quien estuvo en silla de ruedas, como ya había dicho en su declaración. Lo que están diciendo, tal cual, Joaquín Guzmán López secuestró a la fuerza a Zambada, de acuerdo con los abogados de El Mayo. Y bueno, preguntado sobre esta afirmación de Pérez, el abogado defensor de Guzmán López, Jeffrey Lichman, señaló: no tengo más comentarios que señalar que el señor Zambada es libre de emplear cualquier defensa que desee contra los cargos que enfrenta, incluido decir que lo secuestraron. Y de hecho ahí por ahí el abogado mencionó que prueba de que lo llevaron a la fuerza es que trae unos dolores en la espalda, en las piernas, en fin, digo, a ver, nadie dijo que se le iba a tratar bonito a uno de los más grandes capos mexicanos de la historia. Lo cierto también es que la captura de Zambada no tuvo la ayuda de México y de acuerdo con analistas va a golpear la relación con Estados Unidos, aunque el presidente López Obrador dijo que no hay desconfianza entre ambos países, sí confirmó que en esta ocasión no se solicitó ayuda al gobierno mexicano para detener a Zambada y yo me pregunto por qué. Pues habrá que preguntarse muy bien por qué. En realidad es que la relación entre México y Estados Unidos, sobre todo en este tema de narcotráfico, ya lleva mucho tiempo dañada. Así lo señala también un exagente de la DEA, con quien, bueno, la DEA ha tenido también algunos roces con México, especialmente desde que se detuvo momentáneamente en Los Ángeles al exsecretario mexicano de Defensa, Salvador Cienfuegos, por supuestos vínculos con el narcotráfico. Esto pasó en 2021 y una vez que Cienfuegos fue liberado, por un acuerdo entre ambos gobiernos, como que quedó bastante herida la cooperación entre ambos países en términos de narcotráfico. Y bueno, Fer, lo que digo sobre el por qué no habrán buscado las autoridades estadounidenses ayuda del gobierno mexicano es, pues sí, es más bien retórico. Claramente no hay confianza en estos temas por parte de las autoridades estadounidenses, que además pues ya se han un poco acostumbrado a este tipo de encontronazos cuando se trata de seguridad pública con el gobierno mexicano. Pero bueno, Fer, cambiando de tema, porque más allá de los roces en la parte de seguridad, pues se avecina, en caso de una victoria de Donald Trump, mucho más golpeteo en la parte comercial. Incluso muchas de las inversiones que se han planteado en el llamado nearshoring estarían peligrando por lo que está planteando el político estadounidense, pero también por las reformas del presidente. Bueno, si hay algo en lo que tú no crees es en el nearshoring, nos los has recordado muchas veces en este espacio, y creo que estás teniendo boca de profeta, mi querido Gonzalo, porque aunque Claudia Sheinbaum ha dicho que los planes comerciales y económicos de Donald Trump no afectarán el fenómeno de relocalización de empresas en México, el conocido nearshoring, lo cierto es que hay que tener cuidado porque ya varios analistas ven riesgo por lo que señalas, por los planes de Trump y también por los mismos planes que están ocurriendo en México, por el llamado Plan C. Mi querida Fer, tú eres la primera persona que cree en mí y que acaba de reconocer que había cierto peso detrás de las palabras que he dado en los últimos meses, pero bueno, a ver, el nearshoring y las inversiones de este calibre ya sabemos requieren de confianza y requieren de un marco de certidumbre para poder materializarse. Es básicamente eso. Nadie va a invertir en ningún momento una cantidad fuerte en un país que no le está brindando las garantías o la certidumbre. Y en el caso de México, pues ya viene por dos lados. Primero, la reforma al Poder Judicial, como ya lo mencionabas, el llamado Plan C.
Y en el caso de Estados Unidos, pues todavía se nos está complicando más el panorama porque Trump, pese a la emoción inicial de la campaña de Kamala Harris del lado demócrata, la realidad es que tiene mucho camino que remontar. Es una montaña adversa la que Harris tiene enfrente en el caso de Trump. Y bueno, lo que estamos viendo aquí es que, de acuerdo con los especialistas como Ana Gutiérrez, el tema Trump y su posible regreso a la presidencia de Estados Unidos sigue levantando mucha especulación, y lo mismo mencionaba nuestra colega Patti Tapia. Verónica Ortiz, quien es abogada y analista política, pues reconoce que México efectivamente está en riesgo en todo el tema de la relocalización, pero insisto, no nada más es por el factor de Estados Unidos, también es porque en México no hemos hecho la chamba. Claro, por parte del factor de Estados Unidos hay algo que Ortiz mencionaba y es esta figura que eligió Donald Trump como su compañero de fórmula, el senador por Ohio, J.D. Vance, que pues no tiene una muy buena imagen de México por dos temas que cruzaron y que han marcado su vida. Uno es la adicción a las drogas de su madre, de la que culpa a los cárteles mexicanos en parte, y la otra es la pérdida de empleo de su abuela, que le achaca más bien al TLC con México y con Canadá, al comercio con México, que quitó empleos en esta parte industrial, según Vance. Así es, Fer, y bueno, hay un tema también adicional, y es que para que las inversiones fluyan se requiere un sector energético fuerte, y lo que estamos viendo, por lo menos del lado de Pemex, es todo lo contrario. De acuerdo con Diana Nava, nuestra colega Diana Nava, las finanzas de la petrolera se están hundiendo y pierden más de 225 mil millones de pesos en el trimestre. La baja en la carga fiscal impulsada por el apoyo del gobierno federal pues quedó prácticamente borrada del todo por los malos resultados operativos de la compañía. Insisto, las finanzas de Pemex ya son un riesgo para las finanzas de este país. Claro, como estabas diciendo, la compañía ha borrado las pequeñísimas ganancias que tuvo en el primer trimestre de este año, de 25.400 millones de pesos, y ahora acumula un resultado negativo ya en lo que va del año, y eso va a ser muy complicado que se pueda revertir para el segundo semestre, porque pues obvio, si tienes una mala mitad de año, vas a tener un mal cierre de año seguramente. Pues normalmente ocurre así en el mercado petrolero, y de hecho la administración de Pemex ya dijo que en el reporte pues este resultado negativo se atribuye a baja en los ingresos, pérdidas cambiarias, la disminución del pago además que hace Pemex al gobierno federal no tuvo un mayor impacto en sus resultados netos. Entonces sigue en terapia intensiva y agravándose la situación financiera de la empresa. Y bueno, cambiando de tema, una elección importante que ocurrió ayer en América del Sur, allá en Venezuela, se enfrentó Nicolás Maduro contra Edmundo González Urrutia, el líder de la oposición. Digo, nada más para recordarlo, Edmundo González, ¿verdad? Estaba, digamos, en la boleta. Sin embargo, detrás de él está la gran líder opositora María Corina Machado, quien, pues, por diversas situaciones se le impidió competir ayer en la elección. Y bueno, tarde ya el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio como ganador de la elección al presidente Nicolás Maduro con el 51% de los votos contra 44% de González, pero Fer, una elección lejos de ser muy limpia. La verdad es que es una elección donde hay muchas dudas, donde todavía hay mucha incertidumbre. Maduro, un exconductor de autobús de 61 años, gana así su tercera elección. La primera la gana en 2013. Y con esto se está apuntando a uno de los gobiernos más largos de la historia de Venezuela, e incluso más largo que el de su predecesor, Hugo Chávez, también su mentor, fallecido en 2013, pero como te decía, las elecciones están muy lejos de ser elecciones transparentes. Hubo muchas dudas, hubo muchas denuncias de irregularidades a lo largo de la jornada, e incluso antes, durante los meses previos en las campañas, hubo muchas denuncias de la oposición sobre
algún tipo de acoso también contra sus seguidores, se encarceló y se arrestó a varios miembros de la oposición y digo, el gran ejemplo es lo que pasa con María Corina Machado. María Corina gana por una mayoría muy abrumadora las primarias de la oposición, pero por algunos tipos de artilugios legales no le dejan inscribirse en las elecciones. Después hay problemas para inscribir a su sustituta y es cuando llega casi providencialmente la candidatura de Edmundo González, en el que habían volcado todas sus esperanzas, pero pues vemos los resultados ahora y digo, quedan muchas dudas también. Muchas dudas, pero lo que parece que ocurrirá es que el presidente Maduro continuará con los ya casi 25 años de chavismo. Vaya, al final del día, esta elección sonaba mucho como una posibilidad de cambio allá en el país sudamericano, pero bueno, finalmente no ocurrió de esta manera. Pero no todo fueron malas noticias en un domingo, pues quizá vamos a llamarle un poquito más tranquilo que los últimos que habíamos tenido, pero vaya qué nervios también con México, que finalmente logró su primera medalla allá en París. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, Fer, porque el equipo integrado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz en el tiro con arco venció a Países Bajos en el partido o en el enfrentamiento por el tercer lugar. Tenemos ya una medalla de bronce en París 2024. Yo aquí lo he dicho, de verdad me encantan los olímpicos, pero me pongo de unos nervios, y más en el caso del tiro con arco, en donde yo no sé si haya forma de mejorar estas transmisiones, pero de repente nada más te ponen a la arquera, tiran y ya no sabes en dónde va a caer, y entonces hay que esperar a esta imagen que luego por la sombra parece que cayó en 10, en 9, no sé, a mí me pone muy nervioso el tiro con arco, pero qué alegría que ya tengamos una medalla. No, y tuvimos partidos de tiro con arco, enfrentamientos de tiro con arco bastante cerrados, bastante cargos, especialmente este duelo por el tercer lugar y la final también, de la que si quieren comentamos después un poco, en la que ya no estuvo México, pero fue muy emocionante. Ale Valencia, de 29 años, una de las integrantes, se lleva ya así su segunda medalla olímpica. En Tokio 2021 ganó en la prueba de equipos mixtos, también bronce. Y ahora pues ganó junto con Ana Pau Vázquez, con Angie Ruiz, quienes por su parte están consiguiendo su primer medalla olímpica, y quizá no es la última porque también ellas participan en pruebas individuales, pero también muy emocionante ver este enfrentamiento entre México y Países Bajos, porque una de las integrantes del equipo neerlandés, Gaby Schosler, es correcto, es tijuanense de nacimiento, es mexicana, de hecho representó a México en Río 2016. Y bueno, se casó con un arquero neerlandés, decidió tomar la nacionalidad también por asuntos, falta de apoyo de la Federación Mexicana, de la CONADE, y ahora representa a Países Bajos y ya en Tokio 2021 pudo ganar la plata en equipos. Bastante emocionante también eso. Y fue muy simpático ver esto, o sea, que en el partido, en el encuentro por el tercer lugar, de los 6 arqueros, 4 eran mexicanas. O sea, de las 6 arqueras, 4 eran mexicanas, incluyendo el caso de Gaby Schosler, que de verdad a mí me llamó mucho la atención, y a mí me agrada mucho cómo México se ha convertido en una verdadera potencia. Es verdad, nos falta dar un pequeño estirón para estar a la par de las coreanas o de los coreanos, que vaya que dominan esta disciplina desde que se presentó en Seúl 88, pero es como, digo, ocurre hoy en día en el tiro con arco como durante una época fue el taekwondo o los clavados o la marcha, ¿verdad? Hace ya algunas décadas, que teníamos cierta certeza, ¿verdad? Teníamos cierta seguridad de que algo bueno iba a ocurrir con ellas. Y bueno, ya lo mencionabas, en el caso de Corea del Sur se revalidó el título que logró hace 3 años en Tokio, después de dominar 5-4 a las chinas que nos ganaron en la semifinal. Pero bueno, una buena también por
parte de Alan Cleland Quiroga, este surfista colimense, quien ya está en octavos de final en su prueba en los Juegos Olímpicos y también compite este lunes. Es el primer surfista mexicano que participará en unos Juegos Olímpicos, 22 años, y es de una localidad rural situada en Tecomán, un municipio ubicado allá en el estado del Pacífico. Muy interesante. La mala, Alexa Moreno, la gran esperanza, se quedó cerquita. Sí, Alexa se quedó a una posición de clasificar a la final de salto, que es su prueba más fuerte. También en All Around no pudo clasificarse entre las mejores 24, se quedó muy retrasada también en el All Around por algunos errores e imprecisiones que tuvo en varias de sus rutinas. Su rutina de piso no tuvo la dificultad que debería haber tenido, y en viga fue donde fue una catástrofe, se cayó de la viga de equilibrio, complicadísimo también este aparato, pero justo su prueba fuerte es salto, quedó en el lugar 10, pasan las primeras 8, por un asunto de eliminación solo pueden pasar 2 gimnastas por país, una gimnasta estadounidense no pasa a la final de esta prueba, pero bueno, con eso Alexa está como reserva 1, tiene que esperar si alguien se retira por lesión, por enfermedad o por alguna otra razón, decide dejarlo para poder entrar a la final, pero francamente se ve muy complicado que Alexa pueda colarse a la final por salto, en la que seguramente veremos un dominio de Simone Biles, la estadounidense, o de Rebeca Andrade, la brasileña. Sí, la verdad es que hay una competencia muy fuerte. No obstante, Alexa, esperemos que haya milagro guadalupano en julio y logremos que se clasifique a la final. Y bueno, Fer, ya con esto y con mucha información llegamos al cierre de este episodio de lunes. Muchas gracias por habernos acompañado. No, hombre, gracias a ti, Gonzalo, y le recuerdo a todos los podescuchas que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. También leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @ExpansiónMX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó